Bueno, buenos días. Son las 10:10 de la mañana de hoy, 19 de diciembre de 2023. Damos inicio a la última actividad virtual por el año 2023 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El día de hoy vamos a conversar sobre los datos de la percepción ciudadana sobre el servicio de aseo urbano en Venezuela, tomando como referencia los datos de las encuestas realizadas por este equipo durante el mes de octubre y noviembre de 2023. Así que bueno, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van incorporando poco a poco. Igual esta actividad va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube. Y para los que son nuevos en este tipo de actividades que realizamos, procedemos a colocarles un video informativo sobre las actividades que realizamos desde nuestra organización. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes.
Nuevamente bienvenidos. Efectivamente, el día de hoy vamos a conversar con dos personas importantes. Voy a pedir que enciendan sus cámaras a Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, quien va a ser el encargado de hacer la presentación de los resultados de la última encuesta. Asimismo, nos va a acompañar como parte de moderación y comentarios especiales la licenciada María del Carmen Polanco. Se encuentra en este momento en los Estados Unidos conectada con nosotros para poder entonces de alguna manera dar ese contexto o perspectiva y opiniones de los datos que vamos a recibir. Sin más preámbulos, los dejo entonces con el presidente y con la invitada. Feliz día. Vale, muchas gracias, Rafael. Bueno, buenos días a todos los presentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por la presentación, Rafael. Bienvenida, María del Carmen. Te unes acá digamos, por primera vez en nuestro ciclo de foros y conferencias sobre los temas que presentamos en el observatorio. Bueno, en este caso, como ya lo comentó Rafael, vamos a hablar de manera muy particular sobre el servicio de aseo urbano. Nosotros ya venimos hablando durante esta última fase también sobre el tema de electricidad y el tema de agua y telecomunicaciones, perdón. Y en este particular, pues vamos a ahondar y a brindar detalles sobre lo que es este servicio, el aseo urbano, la gestión integral de desechos sólidos, que nosotros venimos evaluando desde el inicio de la organización, desde que arrancamos con estas mediciones de campo, sobre todo por, bueno, el impacto que tiene este servicio en la salud a nivel sanitario en general y del ornato público. Nosotros ya habíamos comentado, bueno, y lo hemos ido evaluando durante un tiempo, que bueno, hay servicios que impactan de manera como más directa la cotidianidad dentro del hogar, pero que cuando evalúas a un nivel más técnico, más especializado, el servicio de aseo urbano pues tiene implicaciones también muy directas sobre la calidad de vida. Voy a hablar un poco sobre el tema metodológico, el alcance de las encuestas, del estudio, para luego entrar un poco más en la materia de los resultados. Nosotros hemos evaluado. Julio, disculpa que te interrumpa, pero la pantalla que estás compartiendo es un correo electrónico. Mira, y aquí tengo de hecho tengo, qué raro porque seleccioné la presentación. Si quieres, deja de compartir y vuelve a Sí, iniciarla para ver. ahora sí. No, aún no. Creo que debes primero detener el compartir y volverlo a hacer. Si no, dejé de compartir, dejé de compartir y eh, ahora voy nuevamente a compartir pantalla y estoy seleccionando la presentación y me aparece la Ahora presentación. sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, les venía diciendo. Nosotros iniciamos con 8 ciudades, luego 10, fuimos incorporando ciudades a lo que es la muestra, porque bueno, nos interesaba también entender esas diferencias particulares que había que puede ocurrir entre una urbe y otra, las dinámicas regionales incluso, porque bueno, más allá de nosotros de repente hacer, no sé, X número de encuestas, una muestra general, pues nos interesaba era también comprender esas diferencias. Cómo las diferencias geográficas, las diferencias sociales, culturales y económicas de cada región podían también tener implicaciones. Incluso la manera en la que estaban diseñadas la infraestructura y las redes de servicio a niveles regionales y poder dar un poco de interpretación sobre esas mismas diferencias. El caso del aseo urbano creo que es uno de los más complejos, porque casi, digamos, dado nuestro marco legal para la prestación de este servicio y las competencias que son dadas, básicamente casi tienes que una realidad administrativa, política, operativa, casi que para cada municipio dentro de una misma ciudad. O sea, a veces ni siquiera la ciudad es completamente una unidad única en cuanto al manejo y la gestión integral de los desechos sólidos. Puede haber, o sea, dentro de una misma ciudad, 2 o 3 municipios que tengan, digamos, operadoras distintas. Entonces, eso hace más complejo este servicio. Pero bueno,
y bueno, las diferencias de topografía, geográficas, densidad de población, elementos urbanos, todo eso complejizan lo que es el análisis, la interpretación y por supuesto la prestación de este servicio. Bueno, para continuar con el tema de la muestra, nosotros hemos escogido estas 12 ciudades en distintas regiones del territorio. Como en este caso específico son las ciudades de Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Caracas, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Mérida, Por la Mar, Punto Fijo, San Cristóbal, San Fernando de Apure y Valencia. Cada una de ellas con una muestra suficientemente representativa que nos permita hacer inferencias no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel de los principales municipios de esas ciudades. De poder, o sea, nos permite establecer comparaciones con un rango bastante fiable. Entonces, bueno, ya para entrar propiamente en los resultados de esta última encuesta, voy a presentar entonces, digamos, la primera pregunta, el primer punto que evaluamos, que es lo que llamamos acá en la presentación, la prestación del servicio, es la cobertura que tiene el servicio en cada una de las ciudades. En términos generales, dentro de esta muestra de 12 ciudades, nos da un 78.1%. Se ha mantenido similar, aunque con, bueno, un incremento ligero en los últimos años. Pero cabe resaltar que el servicio de aseo urbano ha sido un servicio que, si bien como todos ha tenido ciertos altibajos, ha sido bastante constante en el tiempo y también de los mejores evaluados dentro del conjunto de los 5 servicios que están dentro del estudio. Acá luego vemos graficado ya a nivel de ciudad esa prestación o esa cobertura del servicio. Y vemos los casos de Mérida, Valencia y San Cristóbal, por nombrar las 3 primeras, como las ciudades con una mayor cobertura del servicio por encima del 90%. Y luego le siguen por La Mar y Punto Fijo entre el 89 y 86% de alcance. O sea, esa es la población que dentro de la encuesta está indicando que está siendo cubierta por el servicio. Y bueno, ya temas de calidad, de frecuencia, pues lo veremos con más detalle. Pero luego tenemos el otro extremo de la gráfica, el otro extremo de esta realidad, que son los casos, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, en el extremo derecho de la gráfica, con un 41% de cobertura de población cubierta por el servicio de recolección de desechos sólidos. A esta, pues le sigue de lejos San Fernando de Apure, con una diferencia de casi 15%, de 15 puntos porcentuales, y Maracaibo con 58.7%, que cabe acotar, Maracaibo capaz hace unos 3 años aproximadamente, llegó a tener como unos índices en general dentro de lo que habíamos evaluado un poco favorables y de una u otra manera han ido mejorando, aunque pues no están cerca pues de ser los ideales, pero sí vemos ciertas mejoras en el tiempo. No sé si María del Carmen, ¿quieres hacer algún comentario en este punto o continúo? Termina un momentico, termina eso y te pregunto algunas cosas, ¿sí? Por favor. Sí, bueno, hasta ahora lo del tema de esas diferencias por ciudades iba como, bueno, a pasar con el tema de la frecuencia, que preguntamos con qué frecuencia perciben los usuarios que están siendo recolectados los desechos en sus urbanizaciones, en su localidad. Y vemos que la frecuencia más reportada es al menos una vez por semana, con un 30.2%, y que bueno, dependiendo, por supuesto, como yo les mencionaba, hay muchos factores acá que intervienen para la eficiencia de este servicio, pero bueno, pareciera que en muchos de los casos esta terminaría siendo una frecuencia capaz suficiente para mantener algunos estándares mínimos, y es lo que le comentaba, o sea, hay zonas dentro de una misma ciudad que pueden estar más densamente poblados, que hay mayor densidad comercial y que, para los cuales se va a requerir una frecuencia mayor de paso del camión recolector. Luego tenemos en segundo lugar la frecuencia de al menos 2 días a la semana con 21.6%. Y bueno, ya nombrando como casos extremos, yéndonos a los extremos,
Aquellos que reportan que la recolección ocurre todos los días es un 10,3%, y otros que dicen casi nunca, un 3,5%. Esto Ahora sí también, quería ajá, conversar adelante. un poco contigo sobre esto. Cuando hablas tú de cobertura en la prestación del servicio, te refieres a la frecuencia que están pasando, ¿ciertamente? ¿Lo No, en están este midiendo a caso, través de frecuencias? ¿Cómo lo están midiendo la prestación del servicio o la cobertura a la que te refieres? no, la primera pregunta es sencillamente si esa familia, si ese hogar está recibiendo el servicio de recolección. Correcto. Más allá de la frecuencia, que nos interesa saber en primera instancia si Ok, ellos están cubiertos por el servicio. Porque, ok. claro, luego, como tú sabes, lo vamos a ver más adelante, hay un grupo también que no lo recibe de ninguna manera, y entonces ahí vienen otras implicaciones. Exacto. Entonces, fíjate, dado esto, lo que me estás diciendo tú y viendo en este mismo gráfico lo de la frecuencia, de al menos una vez por semana de frecuencia hacia abajo, es decir, cada 15 días, una vez Ajá, por mes o casi nunca, esa sumatoria de esos últimos a mí me daría como un 51,3% aproximadamente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo me explico? Que esa cobertura o esa frecuencia, lo llamaría yo, de una vez al mes y una vez al mes o una vez por semana hacia atrás, es nula. Eso no es un servicio. O sea, lo percibe la gente porque le preguntaron, mire, ¿usted recibe el servicio? Sí, pero lo recibo de esta forma, ¿cierto? claro, sí, Entonces, si yo analizo esta gráfica que tenemos, esta filmina que tenemos aquí, ese 78% de punto 1 de sí de prestación del servicio y ese 21,7 de no, casi que yo le puedo dar inclusive la vuelta, porque si yo desde el 30,2% hasta el 0,9 que es otro, o casi nunca del 3,5, sumados estos, como te dije antes, del 5,3, yo le restaría a esos hogares que fueron consultados, que fueron 7,600 aproximadamente. Si yo le resto este 51%, a mí este círculo me da la vuelta. Es decir, voy a tener más bien más no que sí. Me claro. va inclusive una vuelta muy parecida del 21% que sí y el 78% que no. ¿Cierto? O sea, lo podría yo analizar así. ¿Por qué? Claro, y eso es, digamos, tomando el hecho de que esa frecuencia es completamente insuficiente para la recolección, para una recolección eficiente. Exactamente. Me explico. Cuando tú vas una vez a la semana simplemente, ¿verdad? Al hogar. Si yo voy una vez a la semana, en un hogar hay por lo menos 2 personas. Las últimas mediciones, que hay muy pocas, pero una de las últimas que inclusive las hicimos nosotros por ADAN, la Asociación para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza, estábamos en Venezuela en general consumiendo o produciendo, mejor dicho, de 500 a 600, ¿verdad? Gramos por persona día. Okay. Si son 2 personas como mínimo, que yo creo que son más, inclusive hoy deben ser 3 o 4 personas que viven en un hogar, entonces en esa semana, ¿cuánto se me acumula a mí de desperdicio, de residuos, de desechos? Son muchos, muchísimos. Entonces, ¿qué hacen ellos con eso? Ellos no pueden tenerlo en su hogar. Ellos tienen que disponer de ellos de la mejor forma, que ya la vamos a ver en tu próxima filmina, que unos lo llevan al botadero más cercano, otros lo queman, etcétera, etcétera. Pero ya de hecho de que tú cada 15 días te pase una sola vez o una vez a la semana, ya tú tienes como hogar de disponerla de alguna manera personalmente, porque aunque venga una vez a la semana ese camión, a mí no me resuelve nada, ¿cierto? Claro, es Entonces, completamente insuficiente. exactamente. Entonces, también se puede ver de esa manera. Yo sé que esto es una fotografía de lo que
se hizo en una encuesta, ciertamente eso es lo que perciben ellos, pero analizando a detalle, yo lo puedo percibir así también, ¿ok? Claro, Ok. sin duda. Ese es como el análisis técnico más allá de la percepción de las personas, que es Ujú. por eso importante poder llegar a estos puntos y a estas conversaciones con Exacto. personas que manejan el tema. Ok. Sí, es así. Esa es una de las láminas donde más me detuve por eso mismo, ¿no? Porque la percepción de ello es, le puedo dar completamente la vuelta a lo que debería ser. Evidentemente, es cuando ya tú quieres resolver el problema que es el residuo, que los hogares no te lo están, no te lo van a resolver, lo tenemos que resolver Claro. las políticas públicas y los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y esto, fíjate que esto es algo que nos ocurre y que por eso tenemos que luego analizar los datos, porque bueno, estos son preguntas abiertas. Acá dejamos que el encuestado pues manifieste su percepción. Y eso nos pasa con otros servicios, por ejemplo, el caso particular del agua, que, bueno, hay algunos segmentos en donde, bueno, una vez las personas evalúan de repente el servicio, te dicen, sí, lo evalúo positivo, y te dice que le llega 1 o 2 veces a la semana. Entonces tú sabes que eso es insuficiente para cubrir ciertas necesidades, pero bueno, ya se ha generado un acostumbramiento a que, bueno, que al menos 1 o 2 veces a la semana, por ponerte algún Sí, sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, es así lo que tú estás diciendo, exactamente. Sí, Exactamente, pero preocupa que un 30,2% al menos una vez por semana, ¿no? Que es realmente sigue siendo un problema de envergadura. claro, Un 30% totalmente, en un porcentaje alto. totalmente, Ujú. totalmente. Sí, Ok. sí. Creo que, bueno, paso a la siguiente, es ver a nivel de ciudad este tema de las frecuencias. Exacto. Eh, Ujú. Aquí, bueno, digamos que sigue predominando esta frecuencia de al menos 1 vez por semana, es como la que más, no solamente en el dato general, sino a nivel de ciudades se ve como muy repetida, es esta barra amarilla. Sí, señor. Digamos, el caso de Punto Fijo, donde bueno, es como más representativo, el caso de San Fernando de Apure con un 43%, Y pero Maracay siempre está dando la nota aquí, ¿no? En sí, esta encuesta. Desgraciadamente, Maracaibo. sí, exactamente. Maracaibo tuvo fue a nivel, en temas generales de servicio, tuvo fue como un cambio súper drástico en temas de telecomunicaciones, pero por casos como muy particulares. Pero Ujú. Maracaibo siempre tenía, o sea, en general la opinión de los usuarios era como poco satisfactoria sobre la mayoría de los servicios. Ya. Temas de telecomunicaciones, pues ahí hay unos elementos allí de nuevas operadoras que emergieron y empezaron a prestar un servicio en temas de telecomunicaciones muy importantes y dio como una vuelta muy drástica en este sentido. Pero bueno, en otros servicios pues sigue todavía como con estos retos. Claro, acá también si vemos, bueno, no sé qué algún otro dato de acá de estas barras o de estas ciudades te llame la atención o que quieras Ujú. comentar, ¿no? Sí, sí, fíjate. Ahí hay unas diferencias muy marcadas en cuanto, en Caracas, evidentemente, y en Barcelona, aparecen aquí, que tienen una frecuencia de paso, pues, de todos los días, ¿cierto? Sí. Eso, inclusive en ciudades de otros países, no es tan alta. En ciudades importantes de otros países no es tan alto todos los días, porque no se pasa todos los días. Pasar todos los días es un servicio muy costoso. Claro. Pues, bueno, tienes que tener pues los camiones caminando todos los días a, a- a- a las mismas casas, a los mismos hogares, etcétera, etcétera. Tienes que tener una flota muy grande, hay que tener, pues económicamente tiene que ser una ciudad con muchos recursos. El Y, tema de eficiencia allí en el servicio, ¿no? En la ajá, operación. exacto, el tema de eficiencia. Entonces, si tú tienes como Caracas y Barcelona unos porcentajes del 24 y del 22% de pasar todos los días y pasa a ciudades como Mérida, Punto Fijo y Barcelona,
de unos porcentajes mínimos. Entonces, hay como unas diferencias enormes, abismales, ¿no? Que yo Sí, vería, en este caso, el estudio habría que hacerlo y quien tenga que hacerlo y verlo es cómo yo trato de que todas estas ciudades vayan a un intermedio, donde yo pueda pasar 2 o 3 veces a la semana, que estoy dando un servicio bastante bueno y no quedarme en unos con mucha frecuencia o con una frecuencia diaria y otros con una frecuencia de una vez al mes. Entonces, yo entiendo, como tú te referiste antes, las ciudades son distintas, tienen pues más comercio, menos comercio, tienen infraestructuras distintas, otros tienen muchos barrios donde no se puede, el camión no puede entrar, por ejemplo, o claro. no hay el camión específico para que pueda entrar a una de estos cerros que son pues difíciles de entrar, ¿verdad? Lo sé que hay esas diferencias, pero sí creo que un estudio bueno, este sería una base excelente para ver cómo podemos hacerlo más eficiente, donde darle un poquito más al que tiene menos y darle un poquito menos al que tiene tanto, Claro, pues, ¿no? equilibrar un poco los servicios en cada Exactamente. ciudad. Sí, señor. Eso lo vería yo en esta filmina que está bien interesante también. Y tú crees que, por ejemplo, vemos acá los casos de San Cristóbal y Mérida, Ujú. el tema de la topografía podrá jugar un rol tan relevante como para afectar esa frecuencia? Sí juega, pero fíjate que San Cristóbal y Mérida, que podríamos decir, bueno, los dos topográficamente podrían ser más o menos similares, no son iguales. Fíjate la Exacto. diferencia que Sí, sí, hay en las frecuencias, ¿no? O sea que tampoco es exactamente eso. Habría, claro, por supuesto que hay que ir detallando y detallando por ciudades, un estudio largo, complejo, pero interesante de hacer. claro. Ujú. Sí, sí, excelente. Esta es una fotografía buena, que me gusta mucho, pues, ¿no? De que se haya analizado y de que la gente se dé cuenta, mira, cómo lo percibe, pero cómo debería ser. Entonces, es ahí donde está un estudio, donde hay que hacerlo, que se ha hecho muy poco. Y si se ha hecho en una o dos ciudades máximo. Y ya Claro. de tiempo, no tan cercano. Entonces, la fotografía es buena desde ese punto, pero no es tan buena al no saber cómo son los detalles, porque no están hechos los estudios. Es correcto. Sí, bueno, nosotros tenemos histórico de esto desde 2018. Creo que sería también interesante graficar cómo, Analizarlo, sí, ¿cierto? hacer como un estudio multitemporal, como de repente hemos hecho con algunos servicios, como por ejemplo el tema eléctrico, lo hemos visto así como muy detallado, la historia de cómo cambia la percepción del usuario. Eso puede ser interesante a nivel de ciudad y podemos compartirlo. Claro que sí, claro. Bueno, a nivel de calidad, Ujú. esto se ha mantenido, mira, nunca ha bajado el 60%. Creo que el dato más bajo en algún momento fue 59% de opinión positiva, pero siempre ha estado cercano al 65, 66, ahorita 66,8% de opinión positiva, Ujú. sumando muy buena, buena, regular a buena, y Ah, 32,2% de opiniones negativas. Por supuesto, esto varía de cada una de las ciudades, vemos que cada ciudad es súper distinta en su dinámica. Y entonces, claro. bueno, acá tenemos nuevamente, Valencia ha salido anteriormente acá posicionada como una ciudad que evalúa positivamente el servicio, en este caso es la de mayor valoración positiva con 82,4%, y le Ujú. siguen Caracas y Por la Mar con 74 y 73,8% respectivamente. Pero bueno, en el otro extremo te mencionaba también el caso de Maracaibo, tenemos a Maracaibo con la valoración positiva más baja, 48,9, no llega ni el 50%, igual que San Fernando de Apure y Barquisimeto con 54,7%. Ajá. Este, entonces, bueno, que Sí, hay fíjate. que adelante. Aquí yo diría, aquí hay algo que me llama la atención, que es regular a mala y regular a buena, ¿no? Es hay un hilito donde
puede pasar de un lado para el otro fácilmente, Sí, ¿cierto? correcto. Pero bueno, esa es la forma de haberlo evaluado. Por otra parte, la evaluación de la calidad del servicio, pienso que ellos la están evaluando y con mucha razón por la frecuencia nuevamente, ¿verdad? Sí, Un servicio no se puede evaluar solamente por la frecuencia. Yo puedo evaluar un servicio de que, por ejemplo, los empleados que vienen a recoger la basura tienen los guantes, están adecuadamente ellos vestidos como para tener ese tipo de trabajo. Tienen los lentes para que no tengan problemas en vista, problemas de cortadas en las manos, etcétera, etcétera. Yo podría evaluarlo de esa manera también. Yo puedo evaluar la forma como viene a recoger la basura. Algunos podrán venir en carretillas, otros vendrán en camiones muy modernos, otros vendrán en camiones inclusive muy sucios. Yo sé que es basura, pero eso también influye, inclusive en los claro. trabajadores del servicio, ¿no? Entonces, ellos lo estaban evaluando por frecuencia y volvemos a caer nuevamente en eso, ¿cierto? Sí, Y además lo están evaluando un poco lo que también tú ya lo mencionaste, es, bueno, mira, es que tengo mi problema del agua, me marea, el problema de la electricidad me molesta porque me ha echado a perder algunos de mis instrumentos que tengo en mi casa. Pero visto así, tal vez para ellos es más importante los otros servicios. En el contexto general, el aseo es tan importante o más de lo que pueden ser los servicios de agua y luz en la población, pero ciertamente el que se percibe con mayor, los que se perciben con mayor dificultad, pues son la electricidad y el agua, y al verlos todos juntos, si evalúo yo, mucho mejor al aseo. Y a lo claro. mejor esa evaluación no es es más subjetiva que objetiva, ¿no? ¿Ok? Sí, yo creo que hay un tema, claro, cuando alguien que conoce el tema y lo ve desde la perspectiva técnica, pues le da una vuelta, porque yo creo que lo que pasa es que el usuario responde desde la emocionalidad, desde lo que le afecta al momento. Entonces, bueno, de repente te levantaste, no tienes agua, no tienes cómo hacer desayuno, no estás sin luz, no tienes cómo trabajar. Eso tiene como un impacto inmediato en tu rutina. Entonces, bueno, yo diría, bueno, saco la basura, eso ya está, lo puse en la Claro, calle, eso no me afecta ahorita, pero lo que pasa es que hay temas sanitarios ahí que van a tener unas implicaciones directas en tu ecosistema, en tu entorno, en tu salud, pues. exactamente, Y exactamente. bueno, acá aproveché mientras comentan lo que tú comentabas y alineado con lo que explicabas, eh, nosotros luego que preguntamos si evalúa positivo o negativo es por qué lo hace. Y fíjate, esto es completamente lo que tú comentas. O sea, la principal razón por la que evalúan, bien sea bien o mal, es por la frecuencia, no hay otros elementos. Sí, sí. 40% del que evalúa positivo es porque el camión siempre pasa los mismos días a la misma hora. O sea, como de Es- una consistencia, bueno, siempre pasa, siempre está aquí. E mm, igual, bueno, 35,7% el camión siempre pasa. Si sumas esto acá, tienes más del 75% de personas que lo que están es respondiendo por frecuencia. sí, señor. Ujú, así. Y igualmente, el que respondió negativo, el que evaluó negativo, lo hace Mm, porque, bueno, el camión es impredecible o la frecuencia del camión no es la que debería ser. Igualito, es la misma, casi la misma proporción, 76 punto, sí, exactamente. 76% de personas. Sí, sí. Tal cual. Ujú. Lo que se está midiendo es la frecuencia como único elemento, porque bueno, capaz no hemos llegado a ese punto donde las personas puedan, o sea, donde esa frecuencia sea tan adecuada que te permita evaluar otros elementos como los que tú Ya, mencionaste del servicio. ya. Esto es evaluarlo desde el punto de vista de que sí está así el servicio. Yo lo estoy evaluando desde lo primario. Para mí lo primario es si me pasa el camión o no. Ya Claro, cuando yo tengo una frecuencia más o menos establecida, más o menos buena bajo mi percepción, entonces yo ya evaluaría otras cosas. Pero ciertamente correcto. el servicio para evaluarlo hay que evaluarlo en su contexto general
pero a lo mejor no estamos todavía preparados. Esa es puede ser una conclusión inclusive. No estamos preparados para eso porque estamos en pañales todavía, porque estamos evaluando solo con frecuencia, porque claro, si ese es un problema y ese es mi problema inicial, básico, entonces tengo que analizarlo desde allí. Claro, ¿Cierto? exactamente. Ujú. Pero Bueno, sí, pues en la próxima vamos a ver algo importante, ¿no? Ajá, acá, bueno, es una pregunta que hemos hecho con varios de los servicios, es cómo ellos han percibido la evolución de ese servicio en los últimos 3 meses. Ujú. Acá 54.5% piensa que ha mantenido igual, 29.5% que ha mejorado, casi 30% de los encuestados, y 15.7% piensa que ha empeorado. Bueno, también hay sus diferencias a nivel de ciudad, como lo hemos visto en todos los casos, pero bueno, acá el caso de Barinas, que si bien no es de las que mejores evalúa, Barinas, la gente opina, casi la mitad, un poquito más de la mitad, de que el servicio ha mejorado en los últimos 3 meses. Ujú. Valencia, bueno, mencionaba que es una ciudad que en otras ocasiones ha salido como bien posicionado. Y bueno, luego tenemos los casos de Ciudad Bolívar y San Cristóbal con un tercio de los encuestados de las personas que tienen acceso al servicio. Mientras que, bueno, al otro extremo tenemos, bueno, los casos de Maracaibo, si lo vemos acá como con esa dicotomía entre lo bueno y lo que ha empeorado, 27% es lo más alto, 27% de Maracaibo que ha empeorado, y el caso de San Fernando de Apure que con 25.4% que siente que ha empeorado el servicio. Sí, fíjate lo importante que es esta gráfica para tú, si quieres, pues detallarlo cada uno en su región, los que vivan en Barinas, los que dirijan el servicio en Barinas o el que dirija el servicio en Maracaibo, en San Fernando de Apure, es ver qué ha pasado en Barinas, por ejemplo, Claro, por qué ha mejorado, ¿no? Ha debido haber un cambio significativo porque este es en los últimos 3 meses que ha mejorado. Entonces, ha debido haber algún cambio o tienen otra empresa que está recolectando la basura o se está dirigiendo de una manera más eficiente la frecuencia de la recolección. Podría claro. ser. Igualmente ir a Maracaibo y decir, bueno, ¿qué está pasando en Maracaibo? ¿Por qué va empeorando, empeorando, empeorando cuando Maracaibo bueno, no ha sido el ejemplo del mejor servicio en lo que yo tengo estudiado por muchos años, pero tampoco tan mal, tampoco estaba tan mal. Entonces, hay que ver qué está pasando en Maracaibo. Y en este caso, como te digo, lo importante que es esto es que tú tienes una preciosa fotografía aquí para decir, Dios mío, voy a ir a Barinas a ver qué hicieron para yo hacer lo Exacto. mismo, Sí, hay ¿cierto? un tema de manejo, de políticas públicas, de gestión que Exactamente. debe estar ocurriendo allí, que mejoró, que la Sí, gente percibe que mejoró. exactamente, por algo lo está percibiendo. Y como hemos ido viendo hasta ahorita, que es por la frecuencia, debe ser también, pues que ha ido Claro, mejorando de alguna manera esa frecuencia en algunos sitios que a lo mejor antes no lo tenía. correcto, correcto. Sí, es muy posible que, sí, tal cual, digamos, la vara con la que se mide la frecuencia, pues mejoraron la frecuencia, incorporaron equipos, mejoraron, optimizaron rutas, o sea, habría que evaluar qué ocurrió. Correcto. Ajá, acá es, bueno, Mm, parte de lo que queríamos mm, hablar antes, que, bueno, ¿qué pasa con esa gente que, ok, sí, recibo el servicio, pero es una vez cada 15 días, o sencillamente ese grupo que no lo recibe? ¿Qué está haciendo con los desechos? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué mm. implicaciones tiene, no? Que es parte de lo más grave acá. Bueno, Ajá, 50% de este grupo dice que lo traslada a un botadero cercano, o sea, personas que agarran sus desechos, lo colocan en su vehículo o lo cargan y lo colocan en algún vertedero que no necesariamente resolvió el problema. Esos son sitios que surgen de manera espontánea, sin ninguna regulación ninguna. en ningún ente, sino sencillamente porque, bueno, la practicidad de la comunidad o de las personas hizo que eso se convirtiera en un vertedero
un sitio de disposición informal, pues por decirlo de alguna manera. Eh, Luego tenemos, bueno, hay un 15% de personas que dice que le paga un camión, que venga y lo recoja, o sea, comunidades que se organizan y, bueno, contratan algún servicio puntual o particular. O sencillamente quienes deciden, bueno, lo colocan en la vía y, bueno, en algún momento se lo llevarán, más allá de la Sí, frecuencia o del funcionamiento. Pero a sí, nosotros siempre nos llamó mucho la atención, nos preocupó mucho este dato, lo que empezó a quemamos. surgir, el grupo que dice que quema los desechos. Por supuesto, por las implicaciones que esto tiene a nivel de ambiente, de ecosistema y de salud. Por supuesto, de salud sobre todo. Pero fíjate tú aquí dice, lo trasladamos a un botadero cercano. Los botaderos generalmente no están cercanos, porque por ley el botadero, el que se llama botadero de verdad, donde va a disponerse de la basura, está lejano de donde vive la gente, ¿cierto? Claro, cierto, yo sé. Entonces, ellos perciben, como dice, bueno, el botadero más cercano. Pienso yo, y casi que te daría la seguridad de decir que todos ellos, este 50.1, que es un porcentaje muy alto, lo trasladan botadero más cercano, es a la esquina de su casa donde él vio que alguien votó y entonces yo también voto allí, o en un parquecito un poco más allá, pero Claro. nadie que viva en un centro poblado puede ir hasta el botadero a llevar su bolsa o sus 2 bolsas o sus 3 bolsas de basura. Eso es imposible. Sí, sí, por eso que te comenté que son, bueno, son sitios que la gente, pues, hizo de uso y costumbre, De pues. ellos botadero, exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que las ciudades están sucias, no están sanitariamente bien. Por lo tanto, ese 11% lo colocamos en la vía, casi hay que sumarlo al 50.1%. Sí, Casi. es No diría, así. bueno, porque esto del 11% a lo mejor dicen que yo lo dejo en la acera al frente de mi casa y los otros en la esquina, pero casi que yo sumaría, y ya son un 60%, que es altísimo para decir, mira, el que no me viene a buscar, mira lo que yo hago. Entonces, son ciudades malsanas, viéndolo desde el punto de vista, pues, ¿no? De, Claro, de, de saneamiento en general. Entonces, lo quemamos, evidentemente, también preocupa enormemente que se queme, y sí, sí es así. Si me permite, a ver, una anécdota ajá, les voy a adelante. contar de un estudio que hicimos también en Adán, en Maracaibo. Nosotros fuimos a estudiar el lago de Maracaibo porque estaba tan sucio, qué cantidad de cosas podía tener ese lago que todo el mundo se quejaba de él. Pues lo que encontramos al final es que hay muchas comunidades que rodean al lago, que viven allí. Allí no entran los camiones y no vienen los camiones, muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo botan al lago. Entonces, ese botadero que muchos de ellos dicen al botadero más cercano, en Maracaibo puede ser el lago, en otra de las ciudades puede ser también otro parecido. Una quebrada, un Quebrada, campo. sí, que entonces eso irradia todavía más la insalubridad al resto de la población. Entonces, eh, era un porcentaje también muy alto cuando nosotros estudiamos el lago, y estas comunidades que vivían al lado, ellos nunca pasaba la basura, porque bueno, ni siquiera tenían. ¿Por qué? Porque la botaban al lago. Entonces encontramos en el lago de Maracaibo cantidad de botellas de plástico, de basura en general, tremendo, tremendo. O sea, de llamarte la atención y decir, no puede estar pasando esto. Claro, Entonces, es esto, fíjate cómo se refleja aquí. Y no es en la esquina de su casa ni en el botadero, no, es en el lago de Maracaibo. exacto, sí, sí, sí. O sea, estás agravando adicionalmente la situación contaminando un cuerpo de agua, pues. Claro, claro, claro. Entonces, grave, es grave. Y fíjate, por lo menos el tema de la quema de los desechos, como por ejemplo los casos de Mérida,
y por la mar, cuando lo vemos ya a nivel de detalle, es altísimo. Es muy alto, es muy alto, es muy alto. Y eso Entonces, por bueno, las porque consecuencias que esto puede tener a nivel de salud, de temas respiratorios, de alergias, el mismo Ujú. impacto sobre el ecosistema. Esto creo que también, o sea, nosotros estamos teniendo estos hallazgos, pero creo que esto es también da pie a que se hagan estudios Claro, a ver qué está pasando claro, con esto. claro, porque fíjate la primera, cómo va cambiando la primera lámina que decía, sí, el 78% está servido, ¿cierto? Sí, Tiene la cobertura necesaria, pero cuando vamos ya hacia las otras láminas nos va dando esto, que es totalmente lo que yo te decía, que se revierte, ¿no? Se revierte ese porcentaje por eso. Pero dice, bueno, claro. sí pasa el camión, pero sí pasa una vez a la semana. Entonces yo lo dispongo y lo dispongo en cualquier parte, o lo Sí, sí, quemo. claro. Entonces, no estamos ya midiendo solamente por la frecuencia, sino teníamos que medir también la insalubridad que puede tener esta lámina allí. Este también es otra súper importante. Sí, claro, aquí por lo menos hay que acotar que este no es la totalidad de la muestra, sino del grupo que no está siendo atendido. El que no está, exactamente. Ajá, Sí, pero igual es, o sea, es un dato como pero es bastante crítico. tan significativo que te puede influir mucho en el otro. ¿Ok? Claro, totalmente, es así. Bueno, acá ya como para cerrar, unos datos, como unas preguntas que son generales sobre todos los servicios, que tienen Ajá, que ver con los niveles de satisfacción. O sea, esto es como de los servicios en general, o sea, no entramos como en un particular. cierto. Vemos como acá un 47,6% de satisfacción en, digamos, en las distintas escalas que hemos revisado. Ujú. Y fíjate el caso de Maracaibo que te comentaba. Vamos de izquierda a derecha, de lo más, de mayor nivel de satisfacción a menor nivel de satisfacción general. Bien. Con Maracaibo, Mérida de Punto Fijo como lo más bajo, Caracas, Valencia y por lo más con lo más alto. Bueno, hay unos casos que, bueno, capaz los más altos, pero no, a veces no, o sea, apenas superas el 50%, pues no es como que tampoco un caso ideal. Y luego tenemos acá, esta pregunta es muy importante, eso lo estábamos conversando antes de entrar Ah, acá. correcto, correcto. Ujú. ¿Cuál es el servicio que más influye en la calidad de vida de las personas? Eso es una pregunta como abierta, o sea, que la Sí, persona sí. allí va a responder de manera como muy intuitiva, ¿no? Y el primer caso, y esta tendencia se ha mantenido, es el agua, con 45,3% de las respuestas. Le sigue Ujú, luego la electricidad de lejos, con ujú. 32%, gas doméstico. Pues fíjate que son como esos servicios bueno, que si no están en ese momento no logras resolver. Y bueno, muy de Exactamente. lejos tienes el internet y la telefonía, y luego tienes el aseo urbano, con apenas un 2,2% Pero un dos de coma las... dos nada más. Exactamente. Fíjate cómo lo perciben ellos. Sí, Perciben mucho más importante para ellos el agua y la electricidad. Y fíjate, por ejemplo, el agua en por la mar. Te va variando en por la mar, ¿por qué? Porque el agua es grave en por la mar y lo sabemos sí, todos, ¿no? es uno de los problemas principales de servicio allá. Exactamente. Y ya Caracas pasa a cuarto lugar, cuando antes Sí, estaba evaluado de diferentes formas, es decir, sí, la frecuencia era mayor, tenía un 24% de frecuencia, etcétera, pero fíjate que aquí el agua tiene un 51%. Y sí. ya la basura casi que no se ve aquí. Es muy Exacto, fíjate, en todo caso por la mar es donde más importancia se le da y es como que, bueno, un dato muy pequeño, pues. un dato pequeño en cuanto a la mayoría de los demás datos, ¿no? Sí. Y por Sí. ejemplo, el comportamiento de la electricidad como servicio nos va arrojando también unas señales cuando tú ves que hay cierto deterioro en la percepción, también ves cómo la gente en esta respuesta, en esta lámina, incrementa digamos, esa influencia que tiene el servicio. Por ejemplo, fíjate el caso de Maracaibo, 47, el tema eléctrico es más relevante que el tema agua. Claro, 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 porque para la percepción es mucho más relevante. Es decir, fíjate cómo lo vimos antes, el aseo urbano, si a mí no me vienen a recoger, yo voy y lo dejo en un botadero más cercano.
¿cierto? Claro. Entonces, lo dejo en la esquina. Sí, El ya no es tu agua problema, ya lo sacaste. muy bien, exacto. Yo el problema lo dejo por allí, estoy contaminando otras cosas, estoy haciendo desastres, pero a mí el agua no me viene y no me viene, y la luz no me viene y no me viene. No tengo Claro. como opciones, mientras que con el aseo yo tengo opciones y por eso va a recorrer pues un lugar mucho más atrás de estos otros servicios que son tan importantes, pues, ¿no? Y bueno, Sí. y hoy en día la telefonía y el internet, sabemos todos pues lo importante que es, que fue siendo y cómo ha ido creciendo en el tiempo la parte de telefonía. Ya nadie puede vivir sin un teléfono, y un Es teléfono así. sin internet, ciertamente, pues, ¿no? Entonces, es sumamente interesante ir. Mira, cada lámina de estas yo tendría un estudio para cada lámina. De verdad que yo les agradezco a ustedes lo que están haciendo. Es un trabajo súper interesante, un trabajo que no se estaba haciendo en el país y que por lo menos tenemos cifras. O sea, ¿qué está pasando? Es que no tenemos cifras en el país de muchas cosas. Claro, Y es tú así. cuando quieres hacer algún estudio te encuentras en que no tienes cifras. Y dices, Dios mío, ¿y ahora cómo hago yo esto si yo no tengo un parámetro donde iniciar mi problema y irlo desarrollando? Mientras que ustedes están haciendo un trabajo súper interesante. Yo de verdad quería destacar lo que estás haciendo. Ha sido además en el tiempo, no ha sido una cosa esporádica que se hizo un año y no se hizo más. No, ustedes lo están haciendo en el tiempo y yo te felicito de verdad. Es un trabajo bien interesante, bueno. Y claro, como ese es mi área de trabajo, pues lo siento con mucho más cariño todavía de tener algo a donde yo ir a ver qué está pasando, ¿no? Vale, Y te sí, de verdad te agradezco tus palabras y sí, esto ha sido un trabajo de equipo de años, o sea, creo que parte, como tú lo dices, del valor de esto ha sido la constancia, ¿no? Hemos correcto. tenido Sí, altibajos, o sea, problemas de logística, etcétera, de financiamiento, pero luego, o sea, hemos tratado de mantener el ritmo, sobre todo por lo histórico y de mantener la data, porque bueno, capaz nosotros estamos teniendo estos hallazgos, pero personas que saben mucho más del tema, como en tu caso, cualquier otro experto en cualquiera de los otros servicios, pues te acaban a desprender o van a nacer nuevas claro. maneras de analizar, nuevos datos, nueva información. Y creo que parte como organización eso ha sido nuestro aporte, pues poner, por lo menos iniciar con dar unos datos, dar un diagnóstico general desde la perspectiva del ciudadano, de cómo lo está percibiendo el ciudadano. Eso básicamente ha sido nuestra labor durante este tiempo, pues. No, yo lo felicito de verdad, que han hecho una buena labor, donde había un vacío. Este, no quiero decir que el vacío todavía no exista, sí existe, pero había un vacío muy grande y ustedes lo están llenando. Es decir, es una referencia casi que obligada ya a lo que ustedes están haciendo para alguien que hace análisis y hace trabajo de este tipo. Bueno, vale, muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, los felicito que hagan todo esto y que, bueno, lo divulguen además, ¿no? Sí, eso es parte del trabajo, pues también divulgar, Ah, porque no hacemos nada con quedarnos con la información nosotros claro, que o van a hacer, solamente compartirlo en algunos gremios, o sea, tratamos de que esto sea público. Y de ¿cierto? verdad, María del Carmen, ¿sabes? Un lujo poder tenerte acá, poder tener esta conversación, que nos ayudaras a analizar, a comprender, a poner en perspectiva esos números, que creo que es lo más importante. Más allá Sí, de uno colocar cifras, es poder explicarle a la gente qué significan, cómo, mm, qué nos está arrojando eso sí, que en nos están lenguaje sencillo. diciendo, que nos dicen esas cifras, sí. Y A lo ver, interesante es que ustedes lo hayan hecho, pues. Es tan difícil encontrar cifras hoy en día que se agradece al que está trabajando con esto, agradece enormemente tener una cifra, de a ver, Excelente, buenísimo. a Bueno, ver, bueno, muchísimas adelante. gracias de verdad, María del Carmen, por habernos acompañado. Queremos decir varias cosas importantes. Una, como lo dijimos al inicio,
Toda esta actividad, todo este foro completo está siendo grabado y va a ser colgado en nuestro canal de YouTube para ser revisado luego. En el chat de este foro están encontrando que estamos compartiendo el link que los llevaría a la página web nuestra a descargar el boletín que se encuentra condensado toda la información de los últimos datos que fueron tanto revisados del Servicio de Aseo Urbano como de los demás servicios públicos. Bueno, está abierto el panel de preguntas si desean hacer algún tipo de preguntas. Nosotros vamos para culminar, vamos a compartir con ustedes una pequeña encuesta que le vamos a pedir que la llenen para antes de despedirse. Y bueno, nada, queremos agradecer en nombre de todo el equipo del observatorio a la licenciada María del Carmen Polanco por haber, a pesar de estar fuera de Venezuela en este momento por compromisos familiares, pues estuvo con nosotros durante esta hora y que bueno, que estamos abiertos seguramente para próximas actividades. Y bueno, Julio, como presidente, muchísimas gracias por siempre dar la oportunidad de que podamos compartir estos datos con las comunidades y con las personas que están interesadas. Así que bueno, Julio, te dejo para cerrar y posteriormente a tu cierre compartiríamos la encuesta. Por mi parte me despido y bueno, ha sido un gran placer. Vale, muchas gracias, Rafael. Gracias por, bueno, por organizar esto, por ponernos acá. Gracias por cuadrar la logística. Y bueno, por un lado, gracias a quienes nos acompañaron durante esta mañana. Gracias por el interés y el apoyo. Y bueno, María del Carmen, súper agradecido nuevamente. Todo un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, por todo ese análisis, perdón, ese aporte que ha enriquecido esas cifras, tal y como lo mencioné. Bueno, espero que nos veamos en otras ocasiones en espacios como este y que bueno, que podamos generar otro tipo de estudios, poder escuchar recomendaciones de ese estilo de personas como tú que, digamos, conocen del tema. Gracias, Julio. De verdad que fue un placer estar con ustedes y de poder analizar estos datos que ustedes proporcionan y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Y gracias por la invitación, evidentemente. Todo un gusto. Bueno, estamos a la orden, seguimos en contacto y bueno, saludos a todos. Feliz tarde. Igual, gracias.